Sofi Solarene con información internacional y la atención puesta otra vez en Medio Oriente, Sofi. Sí, porque no sé si recordarán, pero hace un mes o poquito menos se hicieron los Oscars de la edición 2025 y el premio al mejor documental se lo llevó un equipo de chicos palestinos, de cineastas palestinos, un israelí, por el documental No Other Land, Ninguna Otra Tierra. Fue muy conmovedor el momento, de hecho ahora tenemos para compartir un pedacito cuando reciben el reconocimiento y explican un poco de qué va el documental, que lo vi hoy, si lo pueden ver, lo vi hoy en la mañana, y me había quedado pendiente, había visto muchos de las películas que estuvieron en los Oscars y es absolutamente demoledor, ¿no? Porque es un documental que retrata momentos o imágenes desde el 2019 al 2023 en la Cisjordania ocupada, ¿no? En particular en un lugar que se llama Masafer Yatta, donde hay cerca de 8 o 10 aldeas que son constantemente asediadas por los colonos israelíes que están hace ya muchísimo tiempo ahí. Y bueno, va retratando cómo esta comunidad en Cisjordania de palestinos están tratando de preservar su lugar de vivienda y sin embargo después, por un litigio muy largo, más de 22 años, bueno, la Corte de Israel decidió demoler las casas de quienes viven en esta comunidad y bueno, uno de los realizadores audiovisuales, que en verdad devino periodista porque él simplemente estaba filmando cada accionar de la fuerza del ejército israelí, después eso claramente esa documentación adquirió muchísima relevancia y terminó en un documental que ganó, como decía recién, el Oscar en 2025 al mejor documental. Si les parece, escuchemos lo que decían los realizadores audiovisuales, los directores del documental, porque uno de ellos ayer a la noche fue apresado en las inmediaciones de su casa, fue asediado y violentado por colonos israelíes. Hubo muchísima preocupación durante la noche porque no se sabía su paradero. Bueno, hoy en la mañana finalmente fue liberado, pero vuelve a instalarse este tema sobre la mesa, ¿no? Y muchísima conmoción también, sobre todo porque un poco el comentario fue, bueno, estos tipos hace un mes estaban recibiendo uno de los premios internacionales más importantes y aún así ni siquiera que en realidad no hay una contradicción. Lo que muestra el documental es, bueno, fundamentalmente el estado de terror que se impone en esta zona del mundo, a la vista de todo el mundo, porque el documental tiene varios pliegues. Se puede ver, hay varias páginas que lo ofrecen. No tengo ninguna hora mano para recomendarles. Me llamó la atención pero que entiendo que es un documental de Movie. Hoy lo quise buscar y ya no estaba, pero pero está disponible online. Pero está en Stremio, por ejemplo. Está en Stremio, sí, está disponible online y se ha viralizado la forma de ver este documental, que es muy conmovedor por lo que vos decís. Es muy crudo y es muy real. Bueno, y un poco refleja lo que el propio artista sufrió en estas horas. Sí. Que es una situación de abuso permanente y estructuralizado, ¿no? O sea, que se ha vuelto parte de la vida cotidiana. Sí, de hecho es abuso de poder militar, abuso de poder político, la indefensión de aquellos que son víctimas de ese abuso. O sea, es lo que se exhibe en ese documental. Exactamente, es tal cual el documental y asombra muchísimo porque en uno de los momentos uno de los realizadores es amenazado por el ejército de Israel, le dice, te vamos a ir a buscar. Bueno, es lo que finalmente terminó pasando ayer y además el cierre del documental es interesante porque muestra el momento en el que dejan de ser asediados por militares del ejército de Israel y pasan a ser violentados y asediados por los propios colonos, que es en connivencia, por supuesto, ¿no? con el ejército israelí, y qué es lo que pasó ayer. Los colonos son, en el marco de una ocupación y territorio en disputa, los colonos son los que llevan la vanguardia de la ocupación en territorio palestino, nítida. A ver, para no entrar en disquisiciones históricas y de porcionados del territorio. Los colonos cumplen esa función, ser la vanguardia de la ocupación, digamos. Entonces, en general, tienen un vínculo mucho más ríspido, mucho más violento, y suelen tener posiciones más violentas incluso que quienes habitan en las ciudades o en territorio israelí. Sí, porque están en la primera línea, digamos. Exactamente, son la vanguardia de la ocupación.
Ahora, son los que extreman también posiciones y corren por esas posiciones extremas al gobierno. Es decir, el gobierno hoy está, no digo sometido por los colonos, pero se retroalimentan, ¿no? El gobierno con los colonos. Y la política internacional se debate entre Europa, que matiza, ¿no? Condenas a las violaciones de derechos humanos y al mismo tiempo mantiene su apoyo al gobierno israelí, y la postura más nítida de defensa del gobierno israelí de Donald Trump. La pregunta es si este vínculo de Trump con Rusia puede alterar ese vínculo de Estados Unidos con Israel. Porque Rusia y Putin y Netanyahu no tienen un vínculo muy fluido. De hecho, hay una intención de Rusia desde hace muchos años de terminar de intervenir decididamente en la política israelí. Digo decididamente porque ya hay varios funcionarios que tienen origen ruso. Varios funcionarios israelíes con origen ruso, y esta idea de un entrismo ruso en la política israelí que encuentra límites en Netanyahu, pero por sus posiciones extremas. Es decir, que todo eso está en juego, ¿no? Exacto. De hecho, hay una nota muy buena de la editora Laura Carpineta del fin de semana o de la semana pasada, porque además en este contexto, en los últimos días se restableció el asedio de Israel a la Franja de Gaza, con muertes a razón de 800 por semana, asesinatos a razón de 800 por semana, y es un conflicto que quizás venía un poco tratando de llegar a algún tipo de puerto. Bueno, finalmente eso quedó a un costado y se nota la oposición a cómo avanza el conflicto en Ucrania, ¿no? Mencionaba esto, ¿no? Que vos decías que no es una contradicción el hecho de que, bueno, hayan ganado un Oscar y sin embargo no frena, pero en el documental, por ejemplo, sí es interesante cuando relatan que en un momento estuvo Tony Blair en una de las escuelas ahí en Cisjordania ocupada, y que después de eso el ejército no demolió esa escuela en particular como sí había hecho en otras, ¿no? Claro. Entonces han logrado, al poner estos crímenes y estas escenas a nivel internacional, han logrado frenar un poco la violencia de los colonos y el ejército de Israel, pero bueno, no fue el caso que se vivió anoche. Si les parece, compartimos el momento en el que los cineastas recibían el Oscar al mejor documental. Bueno, ahí los escuchamos, dice, es un gran honor para nosotros cuatro, son cuatro, la realización de este documental. Hace 2 meses me convertí en padre y espero que mi hija no tenga que vivir la misma vida que yo estoy viviendo ahora, siempre con miedo, siempre temiendo la violencia de los colonos, los desplazamientos forzados que mi comunidad enfrenta todos los días, ¿no? Bajo la ocupación israelí. No Waterland, la película, el documental, refleja la dura realidad que hemos padecido durante décadas y a la que aún nos resistimos mientras pedimos al mundo que adopte medidas serias para detener la injusticia y detener la limpieza étnica del pueblo palestino. Bueno, hay las palabras, ¿no?, de uno de los protagonistas del documental, realizador, pero protagonista también porque va con cámara en mano durante todo el momento de la filmación, registrando, bueno, estos eventos que estábamos contando recién. Y después tenemos para compartir, por último, bueno, ahí es el momento en el que ayer están deteniendo a uno de los directores, Handman Balal, y hoy hace un rato nada más otro de los realizadores, bueno, compartió en Twitter la imagen de él recibiendo asistencia médica, y también develó un misterio, ¿no? Dijo que ayer fue atacado por colonos israelíes, lo captaron, no se supo durante muchas horas dónde estuvo. Bueno, finalmente recibió una golpiza brutal y estuvo en una base del ejército israelí, y hoy por la mañana, bueno, ya recibió atención médica y se estaba por encontrar con su familia. Gracias, Sofi Solari Arena, con este tema del día, que en realidad es un tema de larguísima data. A mí me impresiona cuando nos exigen contar las noticias, sobre todo de este nivel de complejidad, en términos maniqueos. Es muy difícil, por lo menos a mí me resulta muy difícil, porque efectivamente se cruzan tantos intereses en lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo, que es un genocidio, que se lo califica como lo que es, pero que no lo define absolutamente. Porque la definición no termina con el problema.
Lo interesante del documental es justamente eso. El documental es una apelación a la comunidad internacional a que no agote en la descripción Claro. del hecho su mirada sobre el hecho. ¿No? El documental es una apelación, por lo menos yo lo sentí así. Sí, Che, de hecho, interesate un poquito más en esto que está pasando, pero no para condenarlo de manera maniquea, No. los buenos, los malos, los mejores y los peores. Para solucionar. Hay un esfuerzo también de los realizadores, no digo para contemplar la posición de Israel, pues no hace eso el documental, pero sí para contemplar en sus rasgos más complejos el problema. Yo sé que decir es más complejo suele ser una salida fácil. para sacárselo rápido, Para ¿no? sacarse velocidad, pero no estoy Pero, planteándolo de ese pero modo. es, para mí uno de los momentos más lindos del documental son las conversaciones que tienen dos de los principales directores y en una de ellas, bueno, el que es palestino le dice al otro, y estoy decepcionado o estoy cansado, porque cuando uno, o sea, ¿cómo se transforma? Vos le mostrás algo a alguien, el otro se siente afectado, ¿y después qué? Todo el tiempo está esa pregunta, ¿no? Claro. Bueno, bárbaro, lo vemos. ¿Y qué hacemos? Para que no quede como en esto, en una descripción o en una denuncia, sino como poder transformar una situación tan complicada. Y para los que aprovechan para desplegar su pulsión antisemita ante cada comentario que se hace sobre la acción genocida de Israel, hay páginas judías que están ofreciendo, de colectivos judíos que están ofreciendo ver No Other Land. Excelente. Después en Twitter voy a compartir algunas. Sí. Digo esto porque tampoco, ojalá se resolviese en términos de Boca River, ¿no? La culpa es de uno, la culpa... No, pero, insisto, hay distintas vertientes de abordaje. Exacto, y es muy irresponsable ser maniqueo en este caso. Sofi Soler Arena, muchas gracias. Gran regreso de Sofi Soler Arena Los extraño. a la radiofonía mundial.